Como nos gusta compartir los libros que nos llegan, ya sabemos, sorteamos uno más temprano, una contratapa un libro de las contratapas de Página 12 de Osvaldo Soriano, y hay como un récord de oyentes interesados en él. En un ratito les contamos quién ganó el ejemplar que tenemos, que disponemos para sortear entre ustedes. Pero ahora, ya que hablamos de Osvaldo Soriano, de escritura y de libros, nos vamos, Marina, hacia la nota con la escritora Selva Almada, que te espera por Zoom. No se espera por Zoom. ¿Cómo va? No, no se espera. Hola, Selva, ¿cómo andás? Carlos Marina, te saludamos de la M530, la radio de Madres. ¿Cómo andás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal, Marina, Carlos? ¿Tanto tiempo? Un gusto saludarte y felicitarte porque, bueno, vas a hacer un derrotero bastante amplio y largo con Una casa sola, que es el libro nuevo, y te tiene hoy en una entrevista en Eterna Cadencia, ¿no? Y mañana también vas a estar en el Zócalo dando una charla sobre esta historia de soledad, de silencios, de ausencias que construyen un clima íntimo como bastante inquietante, que es tu nuevo libro, Una casa sola. ¿Cómo es acompañar el libro una vez ya editado? Bueno, qué sé yo, por un lado es un poco agotador, porque bueno, estar hablando del mismo libro una y otra vez en un momento es como, bueno, basta de preguntarme lo mismo, que a veces pasa esto, ¿no? Que te preguntan siempre lo mismo sobre la trama, básicamente, pero bueno, contenta porque que me convoquen y que me inviten y es porque el libro está circulando, le está yendo muy bien, así que, bueno, parte del trabajo ya sabemos, quienes escribimos, que después parte del trabajo es acompañar ese nuevo libro durante un tiempo. Como si fuese un propio hijo, ¿no? Digo, en todo ese proceso que debe ser tardar escribirlo y editarlo y publicarlo y después acompañarlo para hablar una y otra vez de él en tu, Sí. en tu trayectoria literaria. Fuiste bueno, gran hallazgo para los que te descubrimos hace bastante tiempo, ¿no? Me acuerdo de lo que me causó Chicas Muertas, ¿no? Feminicidios en los 80, cuando no era que no estaba tipificado como feminicidio, ¿no? Eran los crímenes pasionales, me acuerdo de Nueve Diario, de esos crímenes en donde nosotras, las mujeres como sujeto, siempre estábamos atadas a que un hombre nos podía matar porque nos poseía, y después en los correlatos de los otros libros siempre encontré esta como, no sé, si disyuntiva entre los personajes muy masculinos y muy femeninos cuando escribís. ¿Hay algo de búsqueda ahí, narrativa, poética, metafórica, cuando describís los personajes en sus contextos y en sus conflictos? Sí, yo creo que por ahí lo que me parece que lo que más me interesa de escribir es justamente trabajar con el lenguaje y explorar un poco el lirismo que también puede tener la narrativa. Soy muy lectora de poesía, me encanta la poesía, pero no la puedo escribir. Me parece, o sea, algo como superior la escritura de poesía. Pero bueno, sí trato de que de hacer esa exploración en la narrativa o sea, cuando leo también me interesa, cuando leo novelas o cuando leo cuentos también, lo que más me atrae es quizá no tanto la anécdota, la historia que me están contando, sino también de qué manera se está contando eso. Selva, estamos haciendo una entrevista por radio, por Zoom, o sea, nos estamos viendo las caras, además, los que sigan el streaming en la radio pueden hacerlo, después lo compartiremos en las redes. Estamos sorteando un libro de Osvaldo Soriano entre los oyentes, se lo ganó Angélica, DNI terminado en 291, hubo, la verdad, un vendaval de oyentes, una enorme cantidad de oyentes participando del sorteo a través del WhatsApp de la radio, y lo estoy anunciando ahora, y recuerdo que me contaste una vez una historia de que vos te ganaste un libro Sí. que sorteamos en un programa de radio que yo conducía en Nacional, pero cuando recién llegabas de Entre Bueno, Ríos sí, a es estudiar a Buenos verdad. Aires, y que para vos fue importante, eso es lo hermoso. Sí, sí, es una anécdota que a mí me encanta y que bueno, y nos hemos visto después algunas veces y siempre lo recordamos.
Yo recién me había mudado a Buenos Aires y bueno, y escuchaba un programa que tenía Carlos en ese momento y me gané un libro creo que era de Ángeles Mastreta, ahora no me Qué acuerdo bueno. bien, pero fue como, ay, no sé, sentía que acababa de llegar a Buenos Aires y la suerte me estaba de mi lado, ganándome un libro. Claro. Y sí, me acuerdo que fue, nada, fue un momento muy lindo porque además porque era oyente del programa, entonces todos los días también me acompañaba el programa y bueno, ganarme un libro estuvo buenísimo. E ir a Es buscarlo a la lindo. radio y que fuera cierto. Lo fui a buscar, pero claro, no, creo que lo dejaban abajo en recepción, así que no, no es que nos vimos, pero sí, lo fui a buscar y todo. Vos sabés que nosotros cada vez que podemos sorteamos entradas, sorteamos libros y siempre me vuelve las anécdotas, las cosas que a uno le reportan aquellos que ganan y que a veces creen Claro, que es una fantasía, que es mentira, que la radio está diciendo una claro, que cosa. sí, después, Y, no, sí, pensás voy a ir y no va a haber nada, sí, sí. o se No, lo pero llevó, o se lo llevó otro, se lo dieron a uno claro, equivocado, se o alguien pusieron se a vos. avivó. Bueno, aquí son de verdad, así que quería recordarlo ya que hoy estamos sorteando con mucho interés de mucha gente un ejemplar de Osvaldo Soriano, las contratapas de Página 2. Sí, aparte, en este momento que también está complicado comprar libros, Mm. que no hay plata, bueno, o sea, la gente cada vez tiene menos plata, gana menos, entonces a veces, no sé, cosas que nos encanta comprar en otros momentos y tener y atesorar como los libros van quedando un poco Relegado. relegados en nuestra lista de compras, así que está buenísimo que, bueno, que regalen ahí Qué algunos. bueno. Qué bueno escuchar a Selva Almada, ser consciente de que cada vez tenemos menos capacidad de compra y que nos gusta comprar libros y que podemos cada vez menos. Y qué bueno poder ir a verte, igual a hablar sobre Una casa sola, que es este nuevo libro que está buenísimo. Hoy te van a entrevistar en Eterna Cadencia, que es en Honduras 5582. Y mañana vas a estar en el Zócalo, ahí en la esquina de la Facultad de Ciencias Sociales, también en una conversación súper interesante sobre el libro. Me interesaba un poco, Selva, preguntarte, además de esa poesía que encuentro en la narrativa, porque vos decís que no escribís poesía, pero son bastante poéticos tus libros, si en ese Entre Ríos del que viniste y te sentiste suertuda cuando ganaste un libro en la radio, te sentís todavía aún, ya me imagino acá recontra instalada y todo, o extrañás aquella selva de tus pagos originales, originarios. Bueno, a mí me gusta vivir, me gusta mucho vivir en Buenos Aires, en Capital, que vivo, bueno, ya casi la mitad de mi vida. Acá. Pero creo que también, digo, me gusta vivir acá porque sé que puedo volver, que estoy cerca. O sea, Entre Ríos es una provincia que está bastante cerca Muy de cerca. Capital y voy mucho, o sea, ya sea a mi pueblo, donde todavía viven mis padres y uno de mis hermanos, o a Paraná, donde vive mi otra hermana, y tengo amigos porque viví 10 años en la ciudad de Paraná antes de mudarme acá a fines de los 90. Y después viajo mucho en general por todo el país, entonces, bueno, por ahí esa opresión que sentimos a veces los provincianos por la gran ciudad y por el cemento y tal, es como que, bueno, entro y salgo todo el tiempo, así que también en esas salidas me respiro un poco de aire más fresco Más y litoraleño. de paisajes y de cosas bueno, que acá es más complicado tener. Mirando el Claro. panorama de la literatura argentina del siglo XXI, digamos, vos sos una autora del siglo XXI, está claro el avance incontenible de las estéticas femeninas y de las grandes escritoras argentinas en el mundo, no solo en la Argentina, ¿no? Vos. Vos has sido muy premiada, otras escritoras también, y eso no debe ser pura casualidad, ni solamente un asunto generacional, ¿no? Si uno hoy va a las librerías, los libros que más se venden, que más se ofrecen, la mayor cantidad de libros son libros escritos en ficción por mujeres argentinas. Sí, sí, creo que la última década y pico, y yo siempre digo que, bueno, por supuesto, es por la calidad de los libros y
el talento de mis colegas, pero también es algo que le debemos al movimiento feminista, al haber puesto en valor la literatura que escribíamos las mujeres y bueno, y haber ampliado o habernos ayudado a llegar a más lectoras y más lectores, porque también tenemos lectores varones, no solo este público femenino. Pero bueno, también, claro, que no se puede negar que los libros despiertan interés y son leídos porque son muy buenas autoras y porque también las búsquedas, digo, a veces como se dice, bueno, las escritoras mujeres podría dar la impresión de que todas escribimos lo mismo sobre los mismos temas y creo que justamente tenemos miradas bien distintas, escrituras bien distintas, cada una explora sus temas, y eso también hace que sea interesante lo que escribimos. Bien, quiero hacer una breve nómina, ¿no? Samantha Schweblin, muy premiada internacionalmente, Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada. Me detengo en 4, podrían ser 10, es la verdad. Son escritoras muy apreciadas, no solo por ser mujeres y argentinas y pertenecer a una misma generación, escritoras del siglo XXI, sino porque además tiene una obra de contundencia, una obra fuerte, en distintos estilos y con distintas métricas, todas y cada una a esta altura, ¿no? Son escritoras que han publicado no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino más obras, una historia también, cuando hasta hace 15 años, 20 años, la historia de la literatura parecía subsumirse en Argentina a lo creado por los hombres y algunas mujeres que figuraban como decorado en la historia total. Sí, también por suerte, digo, además bueno, de mi generación, que las escritoras que nombraste, más o menos todas tenemos la misma edad. También hay muy buenas escritoras nuevas, jóvenes, bueno, más chicas que nosotras, y también digamos, esta visibilidad que nos tocó a nosotras y a nuestros libros, también trajo otras autoras que por ahí habían quedado relegadas en su momento, como decís, porque la vidriera estaba completamente ocupada por los autores varones. Y bueno, y está buenísimo ver cómo se ha reeditado Sara Gallardo, por ejemplo, que es una autora que a mí me encanta, y cómo volvemos a leer, no sé, a Martha Lynch, una autora que también quedó ahí medio ensombrecida por ciertas cuestiones personales de ella y que es una gran autora, y cómo volvemos a leer a Dimitrópulos y a Elvira Orfé y a tantas otras. A Olga eh, Orozco. Olga Orozco, por supuesto, las poetas siempre, que bueno, que de repente en la época en que les tocó publicar y vivir, habían quizá pasado un poco más desapercibidas, o como en el caso de Sara Gallardo, que sí había sido bastante leída en su época, o Martha Lynch, después habían quedado descatalogadas y no se habían vuelto a publicar. Selva, con respecto a este nuevo libro y un poco lo que estamos viviendo en Argentina como en materia de derechos y adquiridos para las mujeres y también estos espacios públicos que ahora la voz femenina tiene lugares, sobre todo en la literatura y también bueno, en la adaptación de estas obras literarias al mundo audiovisual, ¿cómo te posicionás, no? Bueno, ahora te vas a Rosario, después vas a Paraná y vas presentando el libro, pero me imagino que en premios o en lugares a donde tenés acceso por tu obra, te deben preguntar, ¿no? Y que Argentina y tu posicionamiento político, digo, bueno, no sé si vas a hablar del río Paraná, justamente la extranjerización del río Paraná, pero digo, ¿cómo llevas eso de tener que expresar o exponer tu propio posicionamiento político, ¿no? Al ser el compromiso de una escritora de este siglo, como decía Carlos recién. Sí, eso ocurre sobre todo cuando viajo fuera de Argentina, porque bueno, en general la mayoría de los países están mirando con asombro y no pudiendo entender muy bien qué es lo que pasó con Argentina y qué es lo que está pasando.
Entonces es una pregunta muy recurrente, sobre todo en las ferias internacionales o en los festivales. Y bueno, yo digo que es un privilegio tener un micrófono para decir lo que una piensa, y entonces cada vez que tengo la oportunidad, por supuesto que lo digo y expreso mi absoluto desacuerdo con este gobierno, con los desmanes que han hecho en la cultura, con el desastre que es la economía, con la gente cada vez más pobre. O sea, no tengo nunca ningún empacho en decirlo, porque me parece que justamente, como digo, es un privilegio tener una cierta visibilidad y que te escuchen. Entonces sería, no sé, sería ridículo de mi parte no decirlo, no aprovechar esos momentos. Me imagino que debe ser, claro, mucha curiosidad, ¿no? De esta situación que estamos atravesando como argentinos, porque realmente teniendo a estos talentos, ¿no? A veces uno no puede comprender cómo el daño es autodaño, ¿no? Es como en contra de nosotros mismos. Y curiosidad, y también, digo, curiosidad y también un poco de terror, ¿no? Sí, Porque curiosidad y terror. claro, porque entonces vas viendo cómo las derechas van avanzando en todo el mundo, y bueno, a quienes a uno les ha tocado están bastante asustados por lo que puede pasar bueno, en sus países también. Pensándolo bien, por suerte aquí ya está terminando este periodo y ojalá venga otro y entonces cuando haya terminado le podremos Dios decir te oiga. le podríamos decir a los Para españoles, poder- cuidado, nosotros ya le podemos contar la experiencia de lo que es que gobiernen los peores del Sí. barrio, ¿no? Ojalá estemos en la etapa final de esto. Y como decía, yo, bueno, mi maestro es Alberto Laiseca, y Lai, siempre cuando estaba en momentos de desesperación, que era bastante seguido, porque tenía una vida bastante ardua, pobre, pero él siempre repetía una frase de un cuento de Ray Bradbury, y decía, ¿qué voy a hacer para salir de esta lluvia? Entonces, bueno, eso, que ojalá estemos saliendo de esta lluvia, y bueno, y sea otra la vuelta que dé este país pronto. Ojalá que sí, Ojalá. en el infierno de los escritores o en el cielo de los escritores estará la Iseca fumando todavía y narrando en voz alta para siempre, así que estará vivo en nosotros a pesar de que no esté aquí y de la pobreza en que vivió una parte importante de su vida. Sí, Lai siempre está, bueno, está muy presente en quienes hemos sido sus alumnos y alumnas, y también en sus lectores que lo adoran, y creo que luego de su muerte además ha crecido ese círculo de lectores y de lectoras, así que él siempre decía, bueno, del otro lado no hay ni tetas ni cerveza. Pero ojalá que sí, ojalá que tenga Ojalá que haya. puchos y tetas y cerveza, y la esté pasando bomba. Y se Qué quede, y lindo. se quede mirando los microprogramas de televisión en el canal ISAT, que él grabó leyendo y que son Sí, parte de, que de, son buenísimos. de su herencia, son buenísimos y están a disposición de quien quiera. Decimos terminando el programa, Marina. Sí, bueno, quería agradecerle a Selva Almada este ratito que Son buen- hablamos, siempre mucha luz y bueno, ojalá para esta lluvia, como decía Ray Bradbury, desearte lo mejor con el libro y el derrotero que tiene las presentaciones de Una Casa Sola, hoy en Eterna Cadencia, mañana en el Zócalo, y así seguís en Rosario y después en Paraná, y todo lo que vaya a suceder con el libro Una Casa Sola, que es un libro precioso que recomendamos. Muchas gracias, Selva Almada, por conversar con nosotros. Bueno, gracias. Un abrazo, y siempre es un gusto conversar con ustedes. Bueno, un beso muy grande. Chau, chau. Besos, Chao. besos, Selva, que te mejores, Marina. Mañana aquí en el aire o a distancia estaremos de vuelta juntos. Espero volver al estudio, Carlos. Buen día para todos y todas y muchas gracias. Nos vemos. Selva Almada es una estrella de la literatura latinoamericana en castellano o en las lenguas a las que han sido traducidas sus obras. Son 20 lenguas en total. En Entre Ríos también nació Liliana Herrero.
Celo Almada publicó Los Inocentes, No es un río, El mono en el remolino, Notas del rodaje de Sama de Lucrecia Martel, El desapego es una manera de querernos, Chicas muertas, Ladrilleras y El viento que arrasa.